Hola a todos, sean bienvenidos a otro video de este canal, aquí con la parte 2, espero que la disfruten, sin más preámbulos comencemos. Yo soy el Joker capítulo 2, inútil. Eran las palabras que escuchaba en su cabeza repetidas veces, eran sus palabras, las palabras de los que consideraba su sangre. Su familia, sus cuidadores, aquellos que juraron amarlo, quererlo, cuidarlo, protegerlo, aquellas personas que ahora lo están lastimando, aquellas personas que ahora lo están hiriendo, maldición. Izuku se repetía eso una y otra vez en su mente, el dolor, el ardor, eran quemaduras de segundo grado lo que sentía, era el dolor de sentir como su padre lo dejaba a un lado, solo por un capricho absurdo, el no poseer un don. Flashback, la familia Midoriya, se encontraba en un lindo día de campamento, pero no era la familia de Izuku, sino la familia de su padre, la familia que se encargó de criar a un bastardo. Papá, ¿qué pasará con mi hermano? Es lo que preguntó un pequeño Hisashi Midoriya a su padre. Desconocido. Escucha hijo, los inútiles como tu hermano, no merecen respirar nuestro aire y menos caminar y estar a nuestro lado, ¿me entendiste? Por eso cuando tengas hijos, deshazte de los Kirkles, son escoria, son la basura de la sociedad por la cual, deberíamos eliminar a esta parte de la sociedad, dile a tu madre que desate a tu hermano, haremos nuestra tradición familiar, que paso de generación en generación, la cacería de sangre. En ese momento, una señora castaña tiró al suelo a su hijo atado y comenzó a desatarlo. Desconocido. Bien pequeño pedazo de mierda, te daremos 10 minutos de ventaja, será mejor que corras y te escondas bien, porque si sobrevives tendrás la oportunidad de poder vivir. Fin del flashback. Hisashi dejó de usar su aliento de fuego y empezó a respirar de forma agitada y le dijo a su hijo. A partir de ahora, tú dormirás afuera y dejarás de ser mi hijo, dejarás de ser un Midoriya, eres una burla de esta familia, manchaste el apellido de Midoriya, jodiste a tu familia, siéntete orgulloso de avergonzarnos a todos. Izuku no se movía, respiraba poco y sentía que moverse era una tortura, su dolor, no lo dejaba pensar, sentía como si corazón se sentía destrozado, sentía una punzada en el pecho porque así sin más, había sido lanzado a la basura. Inko, lo levantó abruptamente y empezó a curar las heridas que su esposo le había dejado. Inko sentía una pequeña punzada en su corazón, pero no la tomó importancia y curaba a su hijo con brusquedad. Así estuvo esa noche, con Izuku vendado, herido y su padre lo aventó afuera de su casa justamente a la parte trasera de la casa Midoriya. Hisashi. Aquí dormirás de ahora en adelante, hasta mañana, inútil. Que no se te olvide que aquí será tu lugar. El pequeño peliverde no se movía, apenas decía palabras, solo balbuceaba que porque le habían hecho eso, la noche fue demasiado fría, tanto que Izuku se había resfriado, pasar en el piso toda la noche y no poder haber recibido algún calor para acobijarlo, pero él sabía que lo que pasó apenas iba a ser el comienzo, y que esto no era nada. La mañana llegó y con ello los primeros rayos de sol, los cuales rebotaron en la cara de Izuku, haciendo que este despertara poco a poco. El sentir los cálidos rayos ultravioleta en su cara, le dio tranquilidad. Sentir calor, había pasado tanto frío en la noche, se sentía bien para él, pero en el momento que intentó levantarse de su jardín trasero, estornudó y al momento cayó al suelo, se sentía muy débil, se sentía bastante cansado, no se sentía nada bien, se sentía tan cansado, se sentía adolorido, nuevamente se intentó levantar pero esta vez logró hacerlo y comenzó a caminar, cojeaba demasiado y se tambaleaba demasiado, tenía que caminar hacia la entrada de su casa y buscar ropa para poder vestirse e irse a su colegio. Caminar era una tortura para él, sentía ese ardor, sentía mucho dolor, sentía que cada que se movía su piel se desprendería, no podía caminar bien, él lo intentaba pero una vez más se cayó al suelo, esta vez ya dentro de casa, esta vez logró entrar tan agitada que sentía que el aire se le escapaba, sentía que se asfixiaba, le costaba tanto, pero siguió, subió las escaleras para ir a su habitación lo más rápido posible, llegó a su puerta y giró la perilla, logró entrar viendo su cuarto algo desordenado, parecía que alguien se había metido aquí y había hecho destrozos, decidió no tomar esa importancia, después de todo ya no era nada para su familia y por ende, dejaron de ser sus objetos, su cuarto estaba adornado con cosas de All Might, pósters, figuras, peluches, era todo del símbolo de la paz. Izuku verdaderamente quería
quería que él viniera a salvarlo de este tormento, y que lo hiciera con esa gran sonrisa suya tan característica, pero eso no iba a ser posible. Fue a un cajón de ropa y sacó una playera de color verde, buscó unos boxeres, buscó unos pantalones y para al final sus zapatillas rojas y unos calcetines blancos, se apuró a tomar una ducha y tratar de atender sus heridas, esta vez desinfectando bien a poco, sentía algo de ardor ya que el alcohol le hacía dar pequeños quejidos pero este tenía que aguantarse y no hacer ruido, se bañó y se alistó, tomó sus cosas y las guardó en su mochila, rápidamente se apresuró y salió de su casa, aún le costaba moverse, pero si quería evitar problemas iba a irse incluso ignorando el transporte de su padre, pasaron unos minutos y aún seguía caminando, Izuku no era estúpido, sabía cómo moverse por la ciudad, siempre estaba estudiando todo, para poder un día usar ese conocimiento para cuando un día se fuera solo, pasaron 30 minutos y había llegado por fin a su escuela, y enfrente de la entrada estaba su familia despidiendo a su hija, Izuku ignoró esto y se escabulló con los demás alumnos de la escuela, después de unos minutos llegó a su aula, ha visto al que era su mejor amigo, Katsuki Bakugou y decidió mejor ni acercarse, porque sabía que si él se enteraba que era Kirkles, él se iba a unir a su familia así que solo se sentó en su pupitre, y se mantuvo callado, unos segundos después entró su hermana y ésta se percató de la presencia de su hermano y dio una sonrisa de oreja a oreja muy macabra y como si se tratara de un rayo se disparó hacia Bakugou y sus amigos, y esta como si nada les habló. Kikyo. Hola Katsuki, ¿cómo estás? Bakugou. Hey, ¿qué tal Kikyo? ¿Ya sabes cuál es tu particularidad? Kikyo. Si se llama piroquinesis, aún no la manifiesto, el doctor me dijo que puede ser de forma espontánea. Bakugou. Suena increíble, aunque no es lo suficiente para ganarme a la mía. Kikyo. Pasando a un tema mejor, ¿te cuento algo interesante? Bueno, Izuku es un Kirkles, lo que significa que es un inútil. El ambiente se puso muy tenso, Izuku escuchó estas palabras, Izuku había escuchado que su propia hermana lo había vendido al diablo, sabía que era el fin, sabía que todo se iba a ir al carajo, finalmente fueron minutos horribles para el peli verde, Bakugou comenzó a caminar a paso lento al asiento de Izuku, y sin previo aviso lanzó una explosión al pequeño niño que salió disparado, Izuku comenzó a levantarse con pesadez, sentía mucha fatiga, sus piernas con trabajo respondían, él realmente estaba pasándola mal, el suceso de ayer le estaba pasando factura, realmente tenía que pasar esto de nuevo. Bakugou. Bien nerd de mierda, así que naciste siendo un inútil, interesante, escuchen todos, Izuku es un Kirkles. Todos empezaron a reírse frenéticamente, insultos se escuchaban, murmuros, Izuku no la estaba pasando bien, él realmente se sentía frustrado, se sentía agobiado, sentía que su vida iba al drenaje, en su mente se reproducían las palabras inútil, eres una basura, no sirves para nada. Poco a poco Izuku sentía que su espacio cada vez era poco, se sentía atrapado, una vez más Bakugou lanzó otra explosión al niño que gritó un poco del dolor, una vez más lanzó otra explosión, una tras otra, Izuku tenía su ropa algo quemada. El peli verde intentó ponerse de pie una vez más, y le dijo al cenizo, por favor déjame en paz. A lo que Bakugou le respondió, ¿y quién te dijo que tenías derecho a hablar? Eres un inútil, no tienes por qué hablar. Y le dio un golpe al peli verde y ahí no termina, le dijo a sus amigos y a la hermana de Izuku que los sostuvieran y buscó una pequeña tijera que estaba en un pupitre de uno de sus compañeros, se acercó a Izuku quien forcejeaba y quería soltarse y Bakugou se acercó con la tijera y dijo, de ahora en adelante yo te bautizo como Deku. Acto seguido lo que hizo le heló la sangre a todos incluyendo a su hermana, comenzó a cortar con la tijera en su brazo izquierdo la palabra Deku, y Bakugou le dijo, Deku significa inútil y eso es lo que eres. Y siguió con el brazo derecho, Izuku gritaba de dolor, sus gritos se escuchaban por todo el lugar llamando la atención de algunos maestros, y por último arrancó la playera de Izuku y con la tijera le marcó una X gigante en el pecho. Para cuando esto terminó los profesores ya habían llegado al aula y lo que vieron los alertó y horrorizó, tomaron a Izuku y lo llevaron lo más rápido al hospital, Bakugou y sus compañeros iban a ser expulsados y llamarían a sus padres, cuando todos los maestros escucharon que Izuku era Kirkles, decidieron mejor callarse y esconderlo como un simple ataque de un villano, decidieron que era eso a manchar el futuro de jóvenes promesas, aunque en realidad lo hacían porque discriminan a los que no tenían una particularidad. Izuku se encontraba internado de emergencia en el hospital, ese día fue llamado por Izuku como el día de la emergencia, el día en que casi pierde su vida por culpa del capricho de un mocoso con conflictos.
Entonces, dígame doctor, ¿él es buen candidato? El identificado como doctor respondió: sí maestro, él puede ser perfecto para el experimento. Me parece bien, entonces él sobrevivirá. ¿Cierto?